Yo creo que en realidad a mí lo que me remite a la escritura es el psicoanálisis, es un poco lo que puso la escritura en acción y sobre todo la escritura en verso. Así que quizás no es tanto un autor, sino una disciplina que a mí me lleva a pensar la escritura, a cuestionar la escritura, a ir sobre los pasos de mi propia escritura. Empecé a leer poesía con cotidianidad a partir de haber publicado Mudas, que es mi primer libro. Y me han pasado cosas como, por ejemplo, de descubrir a Tenon, descubrir Habitante de la Nada, que un amigo poeta me dijera Mudas tiene algo de eso, y de ir a Habitante de la Nada y sí, como sentirme ahí adentro. Y esas cosas son bastante locas porque no es una referencia anterior que yo usé como influencia, sino que vienen después. Eso es como súper interesante. Mi poesía no podría ser lo que es sin el rock. A mí lo que me interesa, aparte de la historia de la cultura del rock, en el caso argentino son las letras. Y eso está todo el tiempo fluyendo. En mi biblioteca, de hecho, físicamente, los libros de rock tienen un espacio importante. 12. Pablo de Tarso. Inventar otra vez la palabra de Dios y saber que el amor de esta piedra no brota. Guillermo Pessoa. Tu nombre me estalla, me persigue, habla de lo que fui. Algo se revela en tu perdición. Qué difícil decirte, en el amor hay tregua o del polvo venimos. Yo voy hacia el silencio, hacia el deseo, hacia los restos, más allá de tu ley, soy la herejía. Yo podría haber estado años sin publicar, sin asumirme escritora, pero me pasó algo en el cuerpo que fue como bastante extremo, que fue que tuve un embarazo fuera de lugar y que se estalló adentro de mí y casi me muero. Y yo, como esa experiencia cercana a la muerte no me hizo cambiar demasiadas cosas, pero el hecho de publicar yo lo asocio con eso, y de hecho creo que tanto Mudas como Celo, Mudas sobre todo, tiene que ver con ese desborde que fue, ese extremo que fue estar ahí con el cuerpo enganchado a cables, moretoneado, transfundida, con un cuerpo que no era mío incluso por momentos. Ayudó a reescribir eso. Hubo partes donde la palabra, de ese duelo, donde la palabra no pudo llegar, como hubo que hacer otras cosas, pero sí lo reconozco como una marca de mi escritura, por lo menos de esos dos libros. Y la corrección sí es un laburo íntimo, es un laburo que yo hago en voz alta casi siempre, pero porque cuando yo veo que hay un libro, cuando está la idea de un libro, cuando veo que hay un núcleo de libro, para mí no es, el laburo no es tanto sobre los poemas, que como que cuando yo ya los traspasé de mi cabeza están hipercorregidos, sino es una corrección de estructura, digamos, de cómo posicionarlos y cómo armar como esa narrativa, digamos. Traduciendo a Anne Sexton y a Sylvia Plath, puedo encontrar como recurrencias en ellas: la muerte, el suicidio, los padres, el padre, la madre, los embarazos, la feminidad, los abortos, como bucear en las obras completas de las dos autoras y ver aparte cómo dialogan entre sí. Ellas tienen como corpus en común, tienen temas que es impresionante. Incluso hay versos que tienen las dos autoras que se repiten. Las dos, por ejemplo, tienen dos versos que son cuidado, cuidado.